que referirnos al oficio de estudiantes va de la mano de plantear cuáles son las intervenciones educativas para acompañar la trayectoria de los estudiantes. En este contexto, ¿cuál es la relevancia del clima institucional en la construcción de este oficio? La relevancia es absoluta, como lo vamos a ir viendo a lo largo de esta conversación. Pero antes me gustaría señalar la posición que se asume desde las políticas educativas a la luz del paradigma de protección de derechos. Esto es que el ser alumno implica fundamentalmente un derecho a aprendizajes valiosos y significativos, fundados en la democracia y el aprendizaje de una ciudadanía plena. Estos conceptos de democracia y ciudadanía son conceptos claves en la construcción del buen clima institucional, que apunta a la toma de decisiones con autonomía y a la asunción de responsabilidades por parte de niños y jóvenes. En base a esto que planteas, me surge la cuestión del docente, del adulto. ¿Cuál es su lugar a la hora de habilitar los procesos de democratización en las escuelas? Perrenú afirma que el ser docente es también un oficio que está íntimamente relacionado con el oficio de estudiante. Para la construcción del oficio de estudiante se requiere de acciones educativas concretas que estén a cargo de las personas que ejercen la autoridad en las instituciones educativas. Por eso es importante contar con contenidos concretos que delineen, que marquen este camino, como son los temas transversales que define la política educativa de Córdoba. En estos temas vemos que la convivencia y la ciudadanía responsable son pilares fundamentales. ¿Cómo se construye hoy esa autoridad en un contexto en donde los docentes muchas veces se perciben interpelados en su función? Es cierto, en la actualidad la autoridad no está dada desde la función, como ya era anteriormente. Es una autoridad construida con los otros. La autoridad en sí misma implica el reconocimiento de los otros para su ejercicio. Este reconocimiento es un doble juego. La autoridad que los otros, le reconocen, como ya dije anteriormente, y a su vez la autoridad da algo a cambio, en términos de dar algo a cambio. Eso que otorga la autoridad es el ser reconocidos por ella. Les otorga seguridad, les otorga un lugar en el grupo, en lo social, y en ese reconocimiento va constituyendo subjetividad. Retomo para esto el concepto de autoridad emancipatoria de Greco, que plantea que desde un lugar igualitario genera procesos de subjetividad, posibilitando la apropiación de la palabra y provocando nuevos sentidos a partir de la experiencia. Es decir, que el lugar de la igualdad es central para la constitución de la subjetividad de la que venimos hablando. Así es, pero es muy importante señalar que no se refiere a un lugar de simetría en el ejercicio de la función, porque la asimetría es fundamental para que se dé el acto pedagógico. Cuando se habla de la autoridad desde un lugar igualitario, se refiere a un desplazamiento en la concepción de autoridad tradicional, que era el ejercicio del poder sobre otro para ocupar un lugar de superioridad, y da paso a la autoridad como configuración. Entonces es diferente, hay un desplazamiento de una concepción a otra. La autoridad permite crear, recrear, subjetivar, motivar, emanciparse de aquel que lo posibilitó y en el mismo acto lo constituye. Se da a la vez la separación y la constitución.
Ejercemos la autoridad porque todos como comunidad humana estamos necesitados o requerimos de una transmisión intergeneracional que le dé lugar, que otorgue lugar a los jóvenes, que le brinde una relación de confianza, de reconocimiento en sus posibilidades y el deseo puesto futuro. Es decir, que aparece también el concepto de confianza como un aspecto relevante en las relaciones pedagógicas. Confiar en el otro significa arriesgar, apostar, arriesgar a ir a lo incierto. Es decir, hacer algo, apostar a algo para que algo de mayor envergadura ocurra o acontezca. En base a esto que estás comentando, ¿cuáles crees que son los dispositivos y las acciones concretas que pueden implementarse institucionalmente para dar lugar al reconocimiento de los jóvenes o de los estudiantes en general como sujetos de derechos? ¿Hay lineamientos políticos al respecto? Sí, hay dispositivos concretos y para los distintos niveles de educación y también una normativa específica que los avala. Estos dispositivos posibilitan ese tránsito de un régimen disciplinario a un sistema de convivencia que convoca a la participación, a la inclusión de las voces de todos los integrantes de la escuela y fundamentalmente pone el énfasis en aquellos que históricamente estuvieron relegados, los estudiantes. En el nivel secundario, ¿cuáles serían específicamente esos dispositivos que aportan a la construcción del oficio del estudiante? Sí, el nivel secundario fue el que priorizó la política educativa. Un hito importante en esto es la resolución 9309 del Consejo Federal de Educación. Fijaron las orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación secundaria, de la escuela secundaria. Es en ese marco que las provincias van a generar la normativa jurisdiccional en relación a la elaboración de los acuerdos escolares de convivencia y también a otras instancias de participación en la vida escolar. En Córdoba, a través de la resolución 149 del año 2010, vienen trabajando las escuelas en la elaboración de los acuerdos escolares de convivencia y que acuerdan, establecen las normas que van a regular las relaciones al interior de la escuela, entre todos los miembros de la escuela, pero desde un lugar de igualdad ante la ley, pero con distintos roles y funciones. Se elaboran las normas entre todos y para todos. También la 149 prevé la constitución del Consejo Escolar de Convivencia, que es el órgano por excelencia de la participación en la vida de la escuela. El Consejo de Convivencia, es un organismo consultivo para las autoridades frente a la transgresión de alguna norma, pero fundamentalmente su función es preventiva en cuanto previene las problemáticas de convivencia y también de aplicación e implementación de los acuerdos. Eso a nivel secundario. En relación al nivel inicial y primario, a nivel nacional está la resolución 239 del año 2014 que establece las pautas federales para la elaboración de los acuerdos de convivencia. Y a nivel jurisdiccional, la resolución 558 del año 2015. Desde tu experiencia como coordinadora de un programa que viene acompañando la implementación y la instalación de estos dispositivos como son los acuerdos de convivencia o los consejos de convivencia a nivel secundario, ¿cómo consideras que viene siendo la participación en las escuelas? ¿Cómo viene siendo la participación de los estudiantes?
Bueno, generar una cultura participativa no es fácil, no se hace de un día para el otro, es parte de un proceso, y en este proceso los dispositivos a los que hacía referencia anteriormente, los acuerdos y los consejos, contribuyen a la circulación de la palabra, a la participación de los estudiantes. Aprender el oficio de ser alumno implica apropiarse de ciertos valores, de ciertos conocimientos, de ciertas habilidades propias del campo organizacional y cultural de la institución escolar. En este proceso de ser alumno se van transitando por diferentes momentos, en diferentes tiempos, se van incorporando las reglas de juego de la institución escolar. Indudablemente que es muy difícil entender la lógica organizacional de la escuela. Por eso es importante hacerlos conocer a los alumnos qué es la escuela, cuál es el régimen académico, cuáles son los horarios, cuáles son las rutinas, cuáles son los espacios, quiénes son los actores institucionales de esa escuela, cómo se comunica, cómo son los canales de comunicación de la institución, cómo es la promoción, cómo es la evaluación, cuáles son los procesos curriculares. Es decir, que todo esto que hace la organización escolar, el alumno lo tiene que saber. ¿Por qué? Porque si no, se hace muy difícil para él poder entender esta lógica. Es importante que el alumno pueda ir incorporando las reglas de juego de la institución escolar, porque eso le va a permitir también a él saber qué se espera de él y le va a permitir construir su propia trayectoria, a fin de poder desarrollar estrategias que le van a permitir transitar la vida por la escuela. El oficio de ser alumno no es siempre el mismo, es diferente, porque va a depender de los docentes, de los profesores que uno tenga durante la trayectoria. Es decir, que la metodología que implementa, las expectativas, cómo gestiona su clase, qué es el trabajo, la cooperación, todo este ejercicio que se va desarrollando hace que se vaya formando y construyendo dentro de la trama o de la dinámica institucional ese oficio. Y hay dos pilares importantísimos que hay que rescatar en esta construcción del oficio de ser alumno, que es la continuidad y la sistematicidad de la concurrencia a la escuela. Porque ese oficio se construye cuando el docente enseña y cuando el alumno aprende, y también cuando el alumno puede participar de una manera real en la institución escolar. La participación es muy importante. Como dice Philippe Mérieux, aprender es hacer algo que no se sabe, y la participación se aprende. ¿Y cómo se aprende? Participando. Y la escuela justamente es el lugar, el espacio indicado para que se le brinden las herramientas al alumno para poder aprender a participar. Y un punto de partida de la participación son los acuerdos de convivencia, en donde muchas veces nos encontramos que estos acuerdos son muy democráticos, pero en realidad fueron elaborados por los adultos de la institución. Lo importante aquí no es hablar por los chicos, sino comenzar a escucharlos, porque no es lo mismo participar de una norma en donde se lo conciba al alumno como objeto, que estar participando en la construcción de una norma en donde se lo incluya como sujeto. Tampoco es lo mismo cuando el alumno transgrede una norma que haya participado en su elaboración, que no saber para qué es o para qué fue pensada. Por eso es importante que la escuela brinde las herramientas y promueva espacios para la participación. Es importante que los adultos
Dejemos de tener una mirada negativa hacia los jóvenes. Esa estigmatización y esa discriminación hace que sea un obstáculo y se instale la idea de que entre los jóvenes y los adultos no podemos formar parte de lo mismo. Pero también quiero rescatar que hay muchas otras instituciones en donde la participación está presente, la escuela se abre y permite que los alumnos circulen y se apropien de la institución escolar. Por eso lo importante es que los jóvenes y los alumnos se sientan parte de la institución escolar.